Muy buenas, doctor, ¿cómo está? Le voy a pedir, por favor, que me permita compartir pantalla. Buenas tardes, adelante, puede compartir. Inicie nomás. Muchas gracias. Ahora sí, ya está. Entonces, no sé si podemos continuar. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo que hemos visto en las anteriores sesiones. Y hemos visto los enfoques de investigación que se utilizan, el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto, los cuales nos van a permitir realizar diferentes tipos de investigación. Hemos visto lo que son los diferentes niveles de investigación, y cómo se utilizan, digamos, para enfocar diferentes tipos de problemas, ¿no? Ahora vamos a ingresar directamente a lo que está referido, ¿no? El curso, que es lo que es la investigación cuantitativa, ¿no? Y cómo ésta se relaciona con el derecho, ¿no? Y cómo se puede utilizar este tipo de investigaciones, las herramientas, las técnicas y los métodos para poder utilizarlos en una investigación cuantitativa referida al derecho, ¿no? Entonces, antes de continuar, quisiera ver si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario. Quiero puntualizar lo siguiente. Los materiales, lamentablemente no se han podido subir por algunas circunstancias, pero durante esta semana ya se va a comenzar con las actividades referidas a cada uno de los módulos. Igualmente se van a compartir los materiales que les van a servir para realizar las tareas y también se van a ir ya puntualizando los temas que cada uno va a ir abordando, ¿no? Entonces, como primera actividad vamos a tener la precisión de un problema, que ustedes puedan identificarlo. Y también van a tener como una segunda tarea el ir ya determinando las variables y los instrumentos que utilizarían para esas variables, ¿no? Entonces, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Ya. Entonces, creo que posteriormente me lo van a hacer al foro, las preguntas correspondientes, o también van a utilizar los mensajes, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. En este caso, quiero que tomen mucha atención en lo que se respecta hacia lo que es la validez y la confiabilidad. Ya hemos determinado cuál es el problema de investigación. Eh, Posteriormente al problema de investigación, hemos delimitado cuál es el campo de investigación, ¿ya? En ese campo hemos identificado las variables que vamos a investigar. Antes de continuar, ustedes se encuentran en un proceso de doctorado. En el proceso de doctorado, la investigación es mucho más profunda que con respecto a los procesos de pregrado y posgrado, digamos, ¿no? Dentro del doctorado se encuentra la creación o la producción de una teoría. En una tesis de licenciatura, la investigación no es tan profunda, es un poco superficial. Posteriormente, la investigación que se realiza para una maestría, un nivel de maestría, esta investigación tiene un carácter intermedio en el cual ya se utilizan más de una variable, ¿ya? Y se trata de correlacionar esta relación y entenderla y aparte de explicarla, ¿no? Y en la parte ya de lo que es la investigación en doctorado, este nivel de investigación es mucho más profundo porque ya se trata de producir. Aparte de haberse hecho la propuesta y haberse aplicado la propuesta, no solamente se explican los resultados, sino ya se crean nuevas teorías a partir de estos resultados. ¿Ya?
Entonces, ya que ustedes cuando vayan culminando el doctorado, se van a dar cuenta que van a tener que hacer una investigación mucho más profunda de lo que era la investigación a nivel maestría o a nivel licenciatura. Entonces, es importante que tengamos el punto clave que nos va a dar este tipo de resultados es tener los instrumentos adecuados, ¿ya? En este proceso, todas las investigaciones, como habíamos mencionado, perdón, todas las investigaciones eh, tienen que tener la posibilidad de ser, ¿cómo les puedo decir? De ser medibles y observables, ¿ya? Y para esto vamos a utilizar instrumentos que tienen que tener la cualidad de ser válidos y confiables. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad es si podemos esperar de forma razonable que los resultados de dicha medición sean sistemáticamente precisos. ¿Y qué es la validez? Dice si mide en lo que en realidad trata de medir. Estos dos aspectos son fundamentales en los instrumentos que vamos a utilizar. En este caso, si vamos a utilizar una encuesta, esta encuesta en su validez tiene que medir el indicador que corresponde a la variable. Vuelvo a repetir. La validez de este instrumento se va a ver en cuánto este instrumento mide el indicador de la variable. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si mi variables son, digamos, número de delitos en el Alto, digamos, en la ciudad del Alto, número de delitos en la ciudad del Alto. ¿Qué indicador voy a utilizar? Voy a utilizar un indicador cuantitativo porque estoy hablando de un número, ¿ya? Entonces, digamos que se hace una recopilación de datos en todos los tribunales de la ciudad del Alto, ¿ya? Y esta es una tabla de registro, digamos. Ahí se registra la cantidad de delitos que se cometen o son denunciados en la ciudad del Alto. ¿No ve? Entonces, este registro, ¿qué va a preguntar? Sobre los delitos que suceden en la ciudad del Alto. ¿De acuerdo? Si mide esa variable, si mide ese indicador, entonces este registro, este instrumento que estoy utilizando, este registro de delitos, es un instrumento válido. ¿Ya? Ahora, en lo que se refiere a la confiabilidad, dice, si yo este registro con sus preguntas, sus ítems que tiene registro, lugar, fecha, eh, lo que estamos realizando, un momentito, por favor. Gracias. Ya. Si nosotros estamos, si nosotros podemos utilizar este instrumento en otra circunstancia, o diré en otro distrito que no sea la de Ciudad del Alto, sino digamos en la ciudad de La Paz, y me da datos que son realmente confiables, digamos, o datos precisos con esos ítems o preguntas que estoy utilizando, entonces este instrumento sí es confiable, ¿ya? La confiabilidad se refiere a cuán preciso es el instrumento que estoy utilizando. Por eso varias veces cuando realizamos una encuesta o un cuestionario, utilizamos para que sea lo más preciso posible preguntas cesadas, con la finalidad de que cuando se produzca la tabulación,
los resultados sean más exactos. ¿Ya? Muy bien, continuamos. En este caso, los instrumentos van a derivar de la variable que nosotros queremos estudiar. Ahora vamos a definir qué es una variable. Una variable puede ser, tiene que definirse en dos puntos, que tiene que ser su enfoque cualitativo y su enfoque cuantitativo. En este caso, si tengo yo, como habíamos visto, la delincuencia en la ciudad del Alto o la ciudad de La Paz o en cualquier lugar, tengo que tener su definición cualitativa. ¿Qué significa la delincuencia? ¿Ya? Entonces tengo que tener bien definido cuál es esta variable que yo estoy utilizando o cuál es la variable que yo que voy a utilizar. ¿Ya? Y entonces tengo que asegurarme que para que esta variable pueda ser introducida en una hipótesis, tiene que poder ser medida, evaluada, inducida y inferida. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablo de la violencia o los delitos o el delito, tengo que tener una definición y también tengo que asegurarme de que esa definición pueda ser también referida hacia cómo yo voy a medir esa variable. Si hablo del delito, me voy a referir a la cantidad o números de delitos, pero tengo que tener una definición de qué tipo de delitos, porque son una gran variedad. Ustedes que son doctorantes en Derecho ya saben que existe una gran variedad de delitos. Entonces ya tengo que definir y delimitar cuál es el tipo de delito, cómo lo voy a evaluar, cómo voy a ver sus partes, porque cuando decimos la inducción es que tengo que analizar las partes de esa definición. ¿Ya? Sin definición de variables no hay investigación. Las variables que vamos a utilizar son el principal punto que vamos a utilizar para conducir la investigación. Ya hemos visto el problema, ya hemos visto cómo hemos hecho la delimitación del problema, ya hemos estudiado el problema y todas esas cuestiones. Una vez que hemos analizado, ya tenemos el marco, que hemos visto ya cómo realiza el marco teórico, para conocer el problema directamente, y se han hecho otros estudios de este problema se va a componer de diferentes variables. Una variable que sea dependiente y otra variable que sea independiente. También puede tener variables intervinientes, las cuales pueden afectar el proceso de investigación. Todo eso se tiene que definir. Ahora, en esta parte, estas variables tienen que ser comprobadas en el enfoque cuantitativo y contextualizadas en el enfoque cualitativo. O habíamos mencionado, ¿no? Eh, por ejemplo, como estábamos hablando de los casos de denuncia de delitos o número de denuncia de delitos, en el enfoque cuantitativo tenemos el número de denuncia de delitos. Y contextualizadas en el enfoque cualitativo, ¿cuáles son las características de este tipo de delitos o estos delitos que estamos analizando? ¿Ya? Estas definiciones no solamente van a indicarnos qué estamos estudiando, sino cómo se está midiendo. En este caso estamos estudiando la incidencia de delitos en la ciudad del Alto, ¿no? En su enfoque
cuantitativo tendríamos la cantidad, ¿ya? Y en su enfoque cualitativo es la cualidad. ¿Qué tipo de delitos o cuál es la definición de delito que estamos manejando? Ahora, existen diferentes variables que podemos llevar de un nivel abstracto a un plano concreto. En el caso, digamos que para medir, digamos, una variable que sea algo que es algo abstracto, como poder decir el daño psicológico que tiene una persona, se van a utilizar instrumentos con indicadores para llevarlo a un plano concreto, es decir, qué tipo de daño psicológico ha sufrido la persona, si realmente ha sido afectada o no ha sido afectada. Entonces, ahí estamos llevando esta variable del daño psicológico a un plano concreto. Para operacionalizar una variable es hacerla medible. En este caso vamos a utilizar algunos tests con indicadores para ver el nivel de daño psicológico que existe, ¿ya? Y el tipo de daño psicológico que existe. Entonces, estoy llevando una variable que es algo abstracto, ahí lo estoy convirtiendo en algo medible que me va a poder dar ese tipo de datos, ¿ya? Entonces, para la operacionalización de variables vamos a necesitar especificar operaciones para medir la variable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero medir el daño físico, se van a analizar diferentes instrumentos para definir qué tipo de daño tiene la persona y cuál es el porcentaje de afectación que tiene. Cuando yo lo llevo a un porcentaje, este indicador de variable lo estoy ya manejando a nivel cuantitativo. Ya, cuando operacionalizamos la variable ya vamos a decir qué vamos a medir o cómo vamos a recoger estos datos de la variable. Vuelvo al ejemplo de anterior. Este caso yo quiero operacionalizar la variable de delitos, ¿no? Delito de la ciudad, delitos en la ciudad del Alto. Entonces, esta variable, yo primero lo voy a definir de manera cualitativa y luego voy a buscar indicadores que sean cuantitativos para que esta variable pueda ser medida. ¿Ya? En el, perdón, en el momento que hemos realizado el marco teórico o hemos hecho el análisis de nuestro problema, hemos hecho, puede que encontremos diferentes definiciones de una variable. Puede ser que existan varios autores que difieran en algunos aspectos y puedan darnos diferentes definiciones. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que adscribirnos a la definición que más nos ayude o sea, adecue en el contexto que vamos a trabajar. ¿Ya? En este caso, digamos, puede haber diferentes definiciones en otras investigaciones a nivel internacional y otras definiciones que se manejan más de acuerdo a nuestro contexto y vamos a seleccionar aquella definición que más nos ayude a entender nuestra variable en el contexto que estamos utilizando. En este caso, como ustedes son más que todo en el área legal o de derecho, van a utilizar, obviamente, definiciones que tengan que ver con lo del derecho. ¿Ya? Como habíamos mencionado, la definición está muy relacionada con la adecuada revisión bibliográfica. Anteriormente ya habíamos visto, ¿no? Lo que es la revisión documental que se tiene que realizar para la elaboración del marco teórico, en el cual ustedes van a tropezar con diferentes teorías, conceptos o también documentos que les van a dar referencia de lo que la definición que van a utilizar ustedes
para las variables. Creo que alguien tenía alguna pregunta o algo. Bueno, ¿por qué hacemos tanto énfasis a lo que es la definición de variables? Porque con esta parte de la definición de variables son los que nos van a garantizar el éxito de nuestra investigación, porque nos permiten delimitar lo que vamos a estudiar del problema, ¿ya? No tenemos que ¿Quieres ser hablar? muy Ah, pero generales. eso, acepta, ¿no ve? Mm. ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos que ver lo siguiente, que una vez que definimos las variables, estas eh, tenemos que definirlas de la siguiente manera. Este significado de los términos de la hipótesis tiene que significar para otros investigadores de la misma manera, o sea que tiene que estar en consenso con las otras investigaciones, ¿ya? Y además nos tienen que permitir realizar una comparación con otras investigaciones que se realizan. Cuando nosotros definimos una variable, tenemos que estar bien seguros de lo que estamos tratando de estudiar, ¿ya? En el caso, digamos, de delincuencia en la ciudad del Alto, ya tenemos que tener, la delincuencia es muy general, muy general. Entonces vamos a tener que definir una variable de la delincuencia en un aspecto mucho más, mm, mucho más singular, mucho más segmentado, digamos, de lo que es la definición de delincuencia, de acuerdo a nuestro contexto, pero sin apartarnos del sentido de la investigación, ¿ya? Es decir, que esa definición sea válida tanto aquí en Bolivia como para otros países y en otros lugares y otras investigaciones. ¿Entienden? Bueno, como habíamos mencionado, vamos a ver algunos criterios para evaluar una definición operacional. Adecuación al contexto. Capacidad para captar los componentes de la variable, validez y confiabilidad. ¿Ya? Como habíamos mencionado, vamos a tomar una definición que sea lo más apegada posible a nuestro contexto, que se apegue mucho, lo más posible a nuestra investigación. ¿Ya? Y que pueda definir lo más posible, de manera lo más específica posible, los componentes de la variable. ¿Ya? Y como habíamos mencionado, que tenga las características de validez y confiabilidad. Ahora vamos a ver una pequeña lista de cómo se ve el problema desde el punto de vista de los objetivos. Los objetivos de cuantificación o descriptivo buscan cifras. Es que decir, por ejemplo, quiero investigar el porcentaje de robos en la ciudad del Alto, entonces estoy buscando un porcentaje, una cantidad, ¿ya? Cuando hago una cuantificación de descripción, estoy buscando cantidad. De correlación, estudia variación conjunta de dos o más variables. De comparación, hay una relación que trata de determinar si algo es mejor o igual o peor que otra cosa. De explicación, de la relación causa y efecto, que son los más complejos. Vamos a ver. Por ejemplo, en el de cuantificación o descripción, como habíamos mencionado, puede ser esto de yo quiero En la saber primera la capa, cantidad de, en la lista principal. Ay, hola, no está ya. finalista. Quiero saber la cantidad de hechos de violencia o de robos en la ciudad del Alto. Entonces ya estoy buscando una cifra ya determinada y estoy describiendo el fenómeno de los robos, ¿ya? De correlación, estudiamos la variación conjunta de dos fenómenos. Puedo plantearme el problema
del nivel económico relacionado al índice de delincuencia en los hechos, al índice de delincuencia de la ciudad de Lato. Puedo tratar de correlacionar de la condición económica, que sería una variable, con lo que es la incidencia de delincuencia en la ciudad del Alto, que sería la variable dependiente. Entonces, en el de correlación yo ya tengo más de una variable, ¿no? En el de comparación puedo utilizar, digamos, lo que serían los estudios experimentales, cuasi experimentales, al ver si aplicar, digamos, medidas más severas, digamos, a lo que es la delincuencia, disminuye o aumenta los hechos de delincuencia en la ciudad del Alto. Entonces hay una relación que se trata de ver si una variable puede mejorar o puede empeorar a otra variable. ¿Ya? En las de explicación vamos a ver que las de relación causa y efecto. Tomando en cuenta igual eh, el mismo ejemplo que habíamos tomado, pero aquí ya tengo que explicar qué factores específicos de la condición económica, qué factores específicos inciden en el aumento o disminución de los hechos en la incidencia de delitos en la ciudad del Alto. Son ejemplos que yo me estoy poniendo para explicar cada uno de estos objetivos que se plantean en las investigaciones. ¿Ya? Vamos a ver los pasos para las operacionalizaciones de variables. Como primer paso tenemos la definición de variable, la determinación de las dimensiones de la variable, establecer indicadores y subindicadores necesarios y la elaboración de las escalas de medición. La primera parte es la que siempre vamos a utilizar en el primer aspecto que hemos visto en la elaboración del marco teórico. El marco teórico nos va a ayudar a definir el problema, a conocerlo, a interiorizarnos con él, ¿no? Y más que todo nos va a permitir tener diferentes tipos de conceptos y definiciones de una variable. Mm, No sé, tal vez alguno de ustedes tenga alguna otra variable que quisiera ver cómo podemos definirla o cómo podemos hacer, porque esto ya tiene que ver con lo que van a ser sus primeras actividades durante la semana. Ya. Entonces, vamos a seguir con nuestro ejemplo de lo que es la delincuencia, ¿no? Entonces, la definición de la variable nos va a permitir conocer lo que es la delincuencia. ¿Qué definición manejamos de la delincuencia según un determinado autor o una determinada teoría que va a explicarnos lo que es la delincuencia? ¿Ya? Entonces, aquí ya estamos definiendo la variable en su concepto, en la conceptualización que vamos a manejar. Ahora, esta variable se va a medir se va a ver las dimensiones en las que funge esta variable. Puede ser su dimensión social, su dimensión familiar, su dimensión em, jurídica, ¿ya? Y ahí vamos a determinar las variables en las cuales la vamos a medir. A partir de estas dimensiones vamos a establecer indicadores y subindicadores que nos van a permitir observar la definición de manera medible, ¿ya? En este caso, digamos que estos indicadores pueden ser número o en la dimensión social puede ser porcentaje de incidencia en delitos, en la dimensión jurídica puede ser cantidad de denuncias presentadas, ¿ya? En la dimensión familiar, cuántos casos se han presentado en familia. Y entonces ya
Luego, posterior a esto que ya hemos definido los indicadores, podemos elaborar las escalas de medición. ¿Qué son estas escalas de medición? Estas escalas nos van a permitir ver el nivel en el que se presentan las variables. Por ejemplo, en lo que estábamos viendo de la delincuencia, puede ser que este índice de medición sea como un porcentaje, va a ir desde el 0 al 100%, ¿no? Como porcentaje va a ir 0 al 100%, como cantidad va a ser un número, digamos, determinado de denuncias, y ahí nos va a medir si es bajo, si es medio, si es alto y todas esas circunstancias. ¿Ya? ¿Me dejo entender en esa parte de la elaboración de escalas de medición? Bueno, como ustedes ya conocen toda esta parte, vamos a continuar. Ahora, esta parte es la parte operacional de las investigaciones. Ya hemos visto la parte teórica en la que hemos definido lo que es el problema, los objetivos, el marco teórico, la metodología y todas las cuestiones. Ya ahora vamos a ingresar a lo que es utilizar ya directamente los indicadores para hacer la medición de las variables. ¿Ya? En esta parte se trabaja mucho más profundamente para poder hacer que estas variables puedan ser medibles. Entonces, una vez conocidas las características de la variable, vamos a utilizar indicadores que nos puedan medir ciertos aspectos de esta variable. Como habíamos mencionado, digamos, en el caso de la delincuencia en la ciudad del Alto, la variable es la delincuencia, entonces podemos ver indicadores de incidencia, digamos, en ciertos distritos, en distritos de la ciudad del Alto. Al ser un indicador, ya la cantidad, entonces nos permite ver un aspecto de la variable. Vamos a ver, supongamos que tenemos la siguiente hipótesis, dice, los problemas intrafamiliares son determinantes en el rendimiento del alumno. ¿Cuál sería nuestra variable independiente? Problemas intrafamiliares. ¿Y cuál es la variable dependiente? Rendimiento del alumno. Entonces, ¿qué tipo de investigación es esta? Entraría en lo que es explicativo porque trata de buscar causa y efecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Los indicadores de esta variable, de la primera variable, dice, ¿ya? Ausentismo de los alumnos, falta de interés, llegadas tarde, desinterés de los padres por el seguimiento de los alumnos. Estamos viendo de la variable de problemas intrafamiliares que se reflejan en el rendimiento del alumno. ¿Cuáles son los indicadores que se están presentando? Ausentismo de los estudiantes. ¿El ausentismo se puede medir? Sí, se puede medir. ¿Con qué lo medimos el ausentismo? Con el registro de asistencia que se tiene en la unidad educativa. ¿Sí? Falta de interés. La falta de interés es un indicador que también se puede medir. ¿Cómo se puede medir el interés? Mediante una bitácora de observación. Llegadas tarde, igual son medibles. Son indicadores que se pueden medir. Desinterés de los padres en el seguimiento de los alumnos en la escuela también es un indicador que se puede medir. ¿Ya?
Ahora, la variable de aprovechamiento escolar puede tener los siguientes indicadores. Cantidad de aprobados y desaprobados, deserción escolar y promedio de notas obtenidas. Estos indicadores son indicadores que se pueden obtener y son de carácter cuantitativo. Como habíamos mencionado, los indicadores nos van a permitir colocar una variable de su plano abstracto a un plano concreto mediante indicadores. ¿Ya? Esta variable de aprovechamiento escolar que tengo acá, voy a utilizar estos indicadores para poder medirla. No voy a medir directamente lo que es el aprovechamiento escolar, sino que voy a utilizar indicadores para poder medir esta variable. ¿Ya? En este caso, cantidad de aprobados y desaprobados se puede medir, deserción escolar se puede medir, promedio de notas obtenidas se puede medir. Y ahora, esto es lo que estábamos mencionando, la escala. De 0 a 3 se considera bueno. De 3 a 6 se considera medio. Y de 6 a 10 sería malo. Pero en este ejemplo tal vez podría ser al revés. Porque lo que tratamos de medir es la cantidad de aprobados y desaprobados. Desaprobados, no desaprobados. Muy bien. Ahora vamos a ver la operacionalización desde dos aspectos. Variable teórica y la variable empírica. En la variable teórica vamos a tener la definición conceptual que hemos tenido. Fíjense. Concepto, definición conceptual, dimensiones, definición de operación de cada dimensión, indicadores. Y en la variable empírica vamos a utilizar simplemente un instrumento y un indicador. Dentro de las variables empíricas podemos tener, digamos, esto se utiliza más que todo en las áreas de ciencias y clínicas y laboratorio. Por ejemplo, yo quiero saber el nivel de pH en el agua. Simplemente agarro un instrumento, lo aplico y ya sé el indicador. A ver. O nivel de glóbulos rojos en la sangre, digamos. Y hago el estudio y hago la prueba de sangre, el instrumento y el indicador. Listo. Sin embargo, en las variables teóricas se lleva un proceso mucho más extenso porque son referidas a lo que son el área humana, ¿no? El área social. Igualmente en el derecho, primero se va a manejar un concepto, una definición conceptual, las dimensiones que van a aplicar, una dimensión operacional por cada dimensión y finalmente los indicadores. ¿Ya? ¿Está ahí alguna pregunta? Muy bien. Vamos a ver una pequeña guía para la operacionalización de variables. Ya, en este caso tenemos la variable de rendimiento académico. Como verán, aquí tenemos lo que es la definición conceptual de la variable. Perdón. En esta parte, en lo que es la definición conceptual, como les había mencionado, podemos tomar diferentes aspectos, pero esta es la parte cualitativa de la variable, el enfoque cualitativo de la variable. En la definición operativa de la variable ya tenemos una cantidad. Por ejemplo, aquí dice, son los resultados académicos obtenidos por los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje expresados por medio de calificaciones en una escala de 0 a 10, las cuales sirven para tomar decisiones de aprobación de los estudiantes.
Según esta definición de lo que es el rendimiento académico, ¿no? Ya en la definición operativa vamos a tener que tenemos ya una escala. Son los resultados que permiten clasificar a los estudiantes en los rangos de bajo rendimiento académico, rendimiento medio y alto rendimiento. Ya en esta parte ya se está definiendo mediante una escala de resultados o una escala de medición. ¿Ya? Dentro de esta escala tenemos lo que es la parcialización de la variable en esta dimensión de bajo rendimiento, rendimiento académico medio y alto rendimiento académico. Para cada uno de estos, para bajo rendimiento, tenemos un indicador que dice estudiantes que obtienen de 0 a 5,99 puntos, rendimiento académico medio, estudiantes que obtienen de 6 a 7,99 puntos y alto rendimiento, estudiantes que obtienen de 8 a 10 puntos. ¿Ya? En estos indicadores ya estamos viendo qué cantidad de estudiantes obtienen de 0 a 5,99 puntos. ¿Qué cantidad de estudiantes tienen 6 a 7,99 puntos? ¿Y qué cantidad de estudiantes tienen de 8 a 10 puntos? Estas cantidades ya son medibles. Como habíamos mencionado, los indicadores nos tienen que ayudar a medir la variable. ¿Ya? Y aquí tenemos lo que son los subindicadores. En estos subindicadores, por ejemplo, digamos, esta escala que se maneja acá de estudiantes que obtienen de 0 a 5,99 puntos es una escala general. De esta se puede desprender en qué materias están reprobadas, ¿ya? Y qué tipo de técnicas de estudio utilizan. De esta segunda, el cumplimiento de tareas, las materias aprobadas con mayor nota, con nota mayor a 6. Entonces, de estos indicadores se van a desprender otros subindicadores que nosotros podemos utilizar para medir la variable. Volviendo a lo que es la definición de una variable, es una característica que se va a medir. Es una propiedad, un atributo que puede darse o no en ciertos sujetos o fenómenos de estudios. Tenemos que tomar en cuenta que si hemos conocido ya el problema, vamos a poder definir las variables que intervienen en este problema. ¿Ya? Y también vamos a tener que medir en qué escala o qué nivel afecta esta variable al problema. Bueno, ya creo que hemos visto. Aquí en esta parte quiero que tomen un poquito de más de atención en lo que es la categorización o dimensiones. Muchas veces tenemos problemas en esta parte porque tenemos que aprender a categorizar o clasificar las dimensiones de una variable, ¿ya? El concepto tiene, cuando el concepto tiene varias dimensiones o clasificaciones o categorías, estas deben ser específicas. Cuando hablamos de recursos, por ejemplo, acá, puede ser esta variable de recursos, digamos, para un determinado problema. Estudiantes con bajos recursos, digamos, o personas de bajos recursos, puede hacer referencia a diferentes tipos de recursos que existen, recursos técnicos, financieros, ambientales, humanos, entre otros. Entonces, esta definición ya de recursos se va a categorizar en diferentes dimensiones, ¿ya? Digamos que va a ser recursos económicos, pueden ser recursos técnicos, recursos ambientales, pero ya se van a ir acá eh, mencionando las dimensiones en las que se está.
eh, definiendo la variable. Como dice aquí, estas especificaciones son las que facilitan la medición de la variable en el plano de la realidad, porque identifican los fenómenos a que hacen referencia la variable compleja. No habíamos mencionado. Existen diferentes tipos de variables que podemos decir que se van a clasificar de acuerdo a su complejidad, ¿no? Una variable, mientras más aspectos contenga, como habíamos mencionado, esta variable puede ser la delincuencia. Tiene muchas dimensiones, ¿ya? Y entonces se hace mucho más compleja, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de definir lo más posible para que esa variable eh, que estamos tratando de estudiar sea lo más medible posible. Por eso tenemos que plantearnos lo que estábamos viendo, la factibilidad del estudio. Si realmente vamos a poder estudiar este problema desde el punto o que los recursos nos den para estudiar este problema. Por ejemplo, yo no me puedo plantear estudiar la delincuencia en toda la ciudad del Alto sin tener los recursos correspondientes para realizar el estudio. Entonces, lo que estamos viendo es que tienes que tomar en cuenta la factibilidad de tu estudio. En este caso, como ustedes son doctorantes ya en proceso de formación, lo que recomendaría para que realicen su estudio es que lo realicen en las instituciones que tienen mayor experiencia y ustedes desarrollan sus actividades. Porque ya conocen el contexto, ya saben cuáles son los problemas que quieren abordar y otras cuestiones. Y es mucho más fácil realizar la conceptualización, la delimitación de variables y todas esas cosas. Aparte de que tener el acceso para realizar el estudio, cuando ya ingresemos a lo que es la población y muestra, van a ver ustedes que es importante conocer cómo vamos a obtener nuestra población y cómo vamos a obtener nuestra muestra. ¿Ya? Bueno, a partir del conocimiento de las dimensiones y sus variables, se sabrá cuáles son los datos de elevar y cómo obtener. Como habíamos mencionado, ¿no? Entonces, con estas definiciones ya vamos a tener la posibilidad de plantearnos los indicadores de cada una de estas dimensiones y saber qué tipo de datos necesitamos para nuestro estudio. ¿Ya? Como decía, esta es la parte más importante para que ustedes puedan realizar su tesis. Si conozco el problema, conozco mis variables. Si defino correctamente mis variables, voy a tener mis indicadores. Una vez que tenga mis indicadores, voy a tener mis instrumentos. Una vez que tenga mis instrumentos, voy a poder recabar todos los datos que necesito. En varias ocasiones se me ha pasado que plantean instrumentos que no miden exactamente lo que son sus indicadores y por eso también les fallan sus resultados. Y entonces han perdido tiempo en comprobar su hipótesis porque se han dedicado a comprobar cosas que no tenían que ver con lo que es la variable. Entonces, en esta parte vamos a recurrir otra vez a los términos de validez y confiabilidad. ¿Ya? Esos términos ustedes tienen que sabérselos de memoria. La validez y la confiabilidad del instrumento van a asegurar el éxito de su investigación. ¿Ya? Vamos a ver cada una de las dimensiones, categorías o clasificación debe ser definida conceptual y etimológicamente. Muy bien, entonces esto es la definición. Cada dimensión que ustedes van a utilizar para realizar su investigación tiene que contener las categorías y clasificaciones. Como habíamos mencionado, por ejemplo, lo que estábamos viendo,
la dimensión de la delincuencia, ¿qué categorías tenía que tener? ¿Mm? Cuando hablamos de delincuencia en la ciudad del Alto, tenemos diferentes categorías: robo, hurto, asalto, ya dentro de lo que es el robo, robo con violencia, digo, robo a mano armada, diferentes tipos de clasificaciones. ¿Eh? Entonces, todas esas tienen que estar definidas de manera conceptual y etimológicamente. Vamos a lo que son los indicadores. El indicador es un fenómeno observable en la realidad que se supone está relacionado o puede reemplazar a la variable conceptual que se quiere medir. ¿Ya? En este caso, como habíamos visto, el indicador o la variable que vamos a buscar es el índice de delincuencia en la ciudad del Alto. Entonces, tenemos un indicador que nos va a decir cuánto es el porcentaje de incidencia de la delincuencia. Entonces, este indicador está relacionado con lo que es el fenómeno o la variable que estamos nosotros estudiando. ¿Es conveniente utilizar la mayor cantidad posible de indicadores? En ciertos aspectos sí, porque nos da mayor precisión en lo que es en lo que es la recolección de datos. ¿Ya? Esto nos permite utilizar diferentes tipos de instrumentos y en esos instrumentos que vamos a utilizar, estos indicadores se van a ver reflejados de manera cuantitativa. ¿Ya? Por ejemplo, como estaba mencionando, un registro de incidencia de delitos, ahí voy a tener la cantidad de cuántos delitos en cierto periodo de tiempo, cuántos delitos han sucedido y otras cuestiones. Y en este mismo registro puedo ver la tipología de los delitos que han sucedido, cuál ha sido su incidencia, cuáles son los superiores, cuáles son inferiores. Como se dan cuenta, ya me da muchos más datos que yo puedo utilizar para comprobar mi hipótesis y operacionalizar mis variables. Entonces, los indicadores se expresan en razones, proporciones, tasas e índices. Como habíamos mencionado, los indicadores nos permiten hacer medible una variable. Aquí tenemos algunos ejemplos de indicadores, por ejemplo, el VR, el dólar, la libra de café, el gramo de oro, esos son indicadores cuantitativos económicos. Indicadores de pobreza, las migraciones, los desplazados, el desempleo, los asentamientos suburbanos, y otras cuestiones. ¿Ya? Esto, a ver, traigo a colación, ¿no? Una experiencia cuando he realizado un estudio había la incidencia el incremento de personas que migraban del campo a la ciudad. Un estudio que se ha realizado con una fundación y el Banco Mundial. Entonces, había variable, por eso, las variables eran el incremento de de la migración campo-ciudad de un pueblo en el Chaco. Y entonces ahí ya se plantearon las hipótesis y todas cuestiones. Y los indicadores nos mostraban que era alarmante porque ya estaba quedando sin pobladores, digamos, esa región. Entonces, esas variables nos han permitido medir cuánto porcentaje estaba, cada año se estaba yendo más gente de ese lugar. Y estos indicadores son tendencias que nosotros vamos a ir analizando a lo largo del tiempo y nos van a permitir comprobar ciertas hipótesis. ¿Ya? Continuamos. Muy bien. Hasta ahí de los indicadores, ¿hay alguna pregunta?
Nada. Bueno, entonces vamos a proceder ahora. Quiero que ustedes puedan ver esta parte. Hasta aquí ya hemos llegado hasta lo que son los indicadores. Para nuestra primera actividad que vamos a tener durante esta semana, ustedes quiero que se vayan planteando ya, y está la consigna, ya va a estar en la plataforma, ciertos problemas, no muy complejos, ciertos problemas que ustedes identifiquen, digamos, a manera institucional, ¿no? En la cual vamos a ver lo que es el problema, como habíamos visto, el problema, ¿ya? Las variables, ¿ya? Sus dimensiones y sus indicadores. ¿Ya? No estamos, nosotros va a profundizar en lo que es lo que vamos a ver, el marco teórico. Como estábamos viendo, vamos a hacer un poco de lo que es más que todo la investigación cuantitativa que ustedes están interesados en realizar. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya conocen y se van a ir planteando esta parte, ¿cómo vamos a ver el problema que conocemos en nuestra institución o donde estamos desarrollando nuestra actividad? Vamos a ir identificando un problema, ya, como ya hemos mencionado, ¿no? Algo que nos llama la atención. Vamos a identificar las variables que existen en ese problema. Ya pueden ser una variable independiente, una dependiente, una independiente o una interviniente más, si ustedes desean. Pueden manejar dos o más variables. Vamos a ir definiendo también lo que son sus dimensiones, en qué dimensiones está trabajando esa variable y indicadores para poder medir, ¿ya? Y esta la vamos a plantear durante la semana para ir avanzando. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ya que hemos desarrollado lo que son nuestros indicadores, estos indicadores nos van a permitir hacer la recolección de información. Para esto existen diferentes métodos, técnicas e instrumentos de recolección de información. Entonces yo voy a seleccionar aquel instrumento, aquel método, técnica o instrumento que me permita realizar de mejor manera la recolección de información. Habíamos visto que existen diferentes fuentes de información, las de primera mano y las de segunda mano. En las de primera mano tenemos ya que son de carácter primario, fuentes de información primaria, y las de segunda mano ya van con más lo que es la recolección teórica y todas cuestiones, ya son de segunda mano o secundaria. ¿Ve? Vamos viendo. ¿Qué son los métodos, técnicas e instrumentos de colección de datos? Un buen instrumento determina en gran medida la calidad de la información, siendo esta la base para las etapas subsiguientes para los resultados. Como habíamos mencionado anteriormente, los instrumentos de investigación que vamos a utilizar van a determinar el éxito de nuestra investigación. ¿Ah? Para elegir el instrumento, vamos a tomar en cuenta todo lo que habíamos visto anteriormente en lo que es la definición del marco teórico, eh, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, todo lo que hemos visto. ¿Ya? ¿Y eso con qué objetivo? Que nuestro instrumento sea lo más contextualizado posible, lo más preciso y lo más confiable.
¿ya? En este caso, digamos, cuando me planteo realizar una investigación descriptiva, el instrumento que más me va a ayudar para realizar este tipo de investigación es la bitácora de observación. ¿Por qué? Porque me va a permitir describir de manera contextual el objeto de estudio o el problema de investigación. ¿Ya? Entonces, cada instrumento va a ir relacionado a un tipo, sí, a un tipo de estudio, ¿ya? En el cual voy a utilizar diferentes métodos, ¿no? Como veamos acá, fíjense, tenemos lo que son el tipo de información que necesitamos. Tenemos información cuantitativa, cualitativa o ambas. Habíamos visto que en el enfoque positivista se pueden utilizar diferentes instrumentos mm, referidos a lo que es el investigador desde la parte externa. ¿Ve? Y en el enfoque eh, interpretativo, el investigador está dentro del proceso de investigación de manera más interna, es participativo y es partícipe de esta investigación. ¿Ya? Pero los datos que vamos a obtener siempre van a tener, van a ser de esta naturaleza, cualitativa o cuantitativa. ¿Ya? El método representa la estrategia concreta e integral de trabajo para el análisis de un problema o cuestión coherente con la definición teórica del mismo, con los objetivos de la investigación. ¿Ya? En este caso, digamos que yo me planteo realizar una investigación cuasi experimental. Entonces, yo voy a tener que utilizar métodos de investigación que tengan relación con este tipo de investigación. Voy a utilizar, digamos, eh, dos grupos de referencia, un grupo control y un grupo de observación. Voy a utilizar instrumentos en los cuales yo voy a modificar una parte de la variable o voy a poder manipular la variable, cosa de que me permita obtener los datos que yo necesito. ¿Ya? Acá hay un problemita, esto es metodología y este es método. La metodología representa la estrategia concreta integral del trabajo para el desarrollo. Y el método es el medio o camino a través del cual se establece la relación entre el investigador y el consultado para la recolección de datos. ¿Ya? La metodología representa la estrategia concreta e integral. Esta parte está mal de la presentación, mil disculpas. La metodología representa todas las estrategias que yo voy a tomar para la recolección de datos y el análisis del problema. ¿Ya? Y el método me muestra el medio o camino a través del cual se establece la relación entre el investigador. Este método nos vamos a referir a lo que sea la observación, la encuesta, el libro, ¿qué se llama esto? La entrevista y otro tipo de métodos que yo voy a utilizar para recolectar la información. La técnica. La técnica es un conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con objeto sujeto. ¿Ya? En este caso, digamos que yo voy a aplicar el método de, de entrevista, digamos. ¿Ya? Y esta entrevista tiene un conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer esta relación. En esta técnica, digamos, para la entrevista, yo no voy a llegar directamente a entrevistarme con la persona, sino que voy a
establecer ciertos puntos y pautas antes para realizar la entrevista. Antes yo defino qué preguntas voy a realizar, cómo me voy a presentar, cómo lo voy a presentar al entrevistado, qué aspectos voy a tomar primero, qué aspectos van a finalizar la entrevista. Entonces, esa es la técnica, o sea, cómo lo voy a realizar. Si bien el método es el camino, yo he dicho que el camino que voy a optar, digamos que es una entrevista, ¿no? Entonces ya tengo definido la entrevista como método para la recolección de datos. Voy a utilizar mi técnica, la técnica como ustedes habrán observado, no todos los periodistas son diferentes al momento de realizar una entrevista, entonces diferentes, utilizan diferente técnica. ¿Ya? A eso vamos a proceder a lo que es el instrumento. Un instrumento de recolección de datos eh, es un mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información. En este caso, como estamos hablando de la entrevista, ya he definido, ¿no? Que mi método es la entrevista, voy a utilizar determinada técnica, voy a utilizar un cuestionario sistematizado, ¿ya? Para realizar y ordenar mis preguntas. Ese es mi instrumento de investigación, ¿ya? En este caso tenemos formularios, pruebas, test, escalas de opinión, listas de chequeo. Son diferentes instrumentos que nos permiten realizar diferentes tipos de investigación mediante la recolección de datos. Como les había mencionado, vamos a escoger, de acuerdo a nuestra investigación, aquellos instrumentos que se apliquen de mejor manera a, a nuestra, a nuestra población y muestra. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, como habíamos mencionado, si yo voy a realizar una entrevista, voy a utilizar un cuestionario estructurado en el cual ya voy a tener las preguntas que voy a utilizar, cómo las voy a utilizar, estas cuestiones. En este caso, fíjense, el método orienta la técnica. Pueden existir distintas técnicas de recolección de información, pero no varios métodos, sin ser validados como tales. ¿Ya? Este método que yo voy a utilizar, digamos, como habíamos mencionado, la entrevista, va a orientar a la técnica. Si yo voy a utilizar la, la entrevista como mi instrumento, como mi método de investigación, tengo que utilizar una determinada técnica. Y existen diferentes técnicas de colección de datos, pero solamente sería a base a una entrevista. ¿Ya? Bueno, en investigación cuantitativa, lo que es nuestro punto de estudio, el investigador puede usar varias técnicas para recolectar la información. En este curso específicamente vamos a ver lo que son las entrevistas y cuestionarios. ¿Por qué? Porque son los que más se utilizan directamente en lo que son el área de la investigación jurídica o social. Cuando ustedes tienen un caso, obviamente, o atienden algún caso, van a tener que recurrir a lo que son las entrevistas y cuestionarios y la recopilación de los datos, la información que tienen de las pruebas existentes. Y otras cuestiones. Sin embargo, su información de primera mano va a ser la que se recopile del usuario que van a tener, de la persona que ustedes están investigando o el hecho que están investigando mediante estas entrevistas, ¿no? Y estos cuestionarios. Ya, continuamos. El ideal es que el investigador internalice el método para que se transforme en un quehacer natural. Ustedes como tantos años seguramente ya tienen o la experiencia que hayan recabado durante todo este tiempo, ciertas tareas ya se les hacen naturales, ¿no? Por ejemplo, ya saben directamente qué procedimientos deben tomar en ciertos casos,
ya saben directamente qué es lo que van a utilizar para interponer ciertas medidas, todas cuestiones, ¿no? Entonces, en la investigación es lo mismo. Cuando ustedes van a realizar su investigación, van a tener que utilizar diferentes instrumentos y métodos de investigación. Mientras más ustedes utilicen este tipo de métodos, más capos, puede decir que se van a volver para realizar su cuestionario estructurado, porque ya saben y van a definir aquellas preguntas que les lleven mucho más rápidamente al resultado que ustedes esperan o que les brinden la información que ustedes necesitan. Sin embargo, para que vean ustedes, para la elección del método y las técnicas e instrumentos debemos tener, primero, claramente definido qué se busca y ser creativos en el diseño del cómo lo buscamos. Y las fuentes de información primaria y secundaria. Aquí volvemos a recalcar lo siguiente, para que ustedes puedan seleccionar el método y como ya había mencionado, primero vamos a conocer el problema y tenemos que conocerlo en todas sus dimensiones. Luego vamos a tener nuestra hipótesis, nuestras variables. En nuestras variables vamos a tener lo que son las dimensiones, sus indicadores. Y de estos indicadores, ya, estos indicadores, vamos a tener específicamente lo que estamos buscando. ¿Ya? Cada uno de estos indicadores nos va a dar exactamente como había mencionado. Ustedes seleccionan sus instrumentos y de que estos instrumentos sean lo más exacto posible va a depender su éxito en su investigación. Ahora, sobre las fuentes de información primaria y secundaria. Estas técnicas de instrumentos de recolección de datos que ya habíamos visto, la entrevista y el cuestionario son fuentes de información primaria. ¿Por qué? Las fuentes de información primaria se obtienen en contacto directo con el sujeto de estudio, por medio de observación, cuestionarios y entrevistas. Ahora, las fuentes de información secundaria son las que se obtienen a partir de documentos, como la historia clínica, expediente académico, estadística, datos epidemiológicos, censo. En este caso, fíjense ustedes que tienen experiencia en el área jurídica, las fuentes primarias que ustedes pueden manejar, que tienen, son también lo que se llama la observación, cuestionarios y entrevistas, testimonios, declaraciones y todas cuestiones. Y las fuentes secundarias son aquellas que se han obtenido mediante documentación, las que ustedes revisan obviamente, que son pruebas documentales, hitos, todas esas cuestiones que ustedes van a ir revisando en su labor jurídica, pero que la que ustedes directamente no están en contacto con la fuente de información. ¿Mm? Vamos con lo que es la observación. Si ustedes van a utilizar en su tesis este tipo de instrumento de información o técnica de información, tienen que tomar en cuenta que para la observación no es simplemente ir y observar el fenómeno, sino que tenemos que tener un registro, una lista de cotejo, algo que nos pueda indicar, como habíamos mencionado, y cambiar esa información subjetiva a algo concreto. ¿Ya? Entonces, la observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y consignado los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al problema que se estudia. ¿Qué es lo importante de esta técnica? Que permite obtener datos cuantitativos y cualitativos. ¿No ven? Digamos que yo sigo con este tema de la delincuencia en la ciudad del Alto. Quiero observar este tipo de delincuencia, ¿no? Entonces me voy a la ceja con mi
lista de cotejo, mi tablas de registro, y me siento y voy viendo cuántos hechos delictivos ocurren durante un determinado lapso de tiempo. Y voy registrando. Y entonces ahí ya tengo datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Entonces se observan características y condiciones de los individuos, también nos permiten, como estamos realizando este tipo de investigación, no solamente tomamos en cuenta las respuestas que nos dan, sino que también tomamos en cuenta en el contexto en el que se dan estas respuestas, ¿ya? Conductas, actividades, características y factores ambientales. Estamos tomando en cuenta otro tipo de, no solamente como les estaba explicando, en la observación vamos a tomar en cuenta un aspecto, sino que esta nos permite tener una visión general más específica de lo que es nuestro problema de estudio. Por ejemplo, como estaba mencionando, si yo me voy a La Ceja para hacer mi estudio de la delincuencia en la ciudad del Alto, y me voy y observo las características y condiciones de los individuos, también las conductas, qué tipo de actividades o cómo, digamos, son su modus operandi. Si se dan cuenta, esta técnica de la observación me va a dar muchos datos importantes. ¿Ya? Esta puede ser utilizada en cualquier tipo de investigación o en cualquier área del saber. Es un método que no depende de terceros o de registros, con ellos se eliminan sesgos y ambigüedades. Como decimos, ¿no? Yo he visto, yo sé, porque yo he visto, ¿no? Entonces, una imagen vale más que mil palabras. Continuamos. Sin embargo, existen también sus desventajas, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta que para utilizar la observación tenemos que tener bien entrenados ¿cómo se puede decir? Nuestra capacidad de síntesis y de observación, ¿no? Porque no solamente vamos a estar en un solo lugar, sino que tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener que interpretar toda esta información para poder transcribirla en nuestro registro. Entonces, esto puede tener ciertos sesgos de mi persona como el observador, digamos. Puedo tener ya, digamos, ciertas subjetividades que van a afectar mi observación. Es una desventaja, ¿no? Demanda gran cantidad de tiempo. Al momento la interpretación puede distorsionarse los hechos e ir más allá de lo que realmente vimos, de lo que realmente vimos. Entonces, para esto tenemos que ser lo más objetivos posibles con la observación. ¿Ya? Como había mencionado, voy a utilizar lo que es la tabla de cotejo o un cuadro de registro en el cual yo ya tengo definido qué es lo que yo quiero registrar. ¿Eh? Definir claramente los objetivos perseguidos. Si estoy haciendo un análisis yo de la delincuencia en la ciudad del Alto, en mi tabla de registro tiene que ya estar ahí qué es lo que y qué es lo que yo tengo que observar. O sea, no puedo observar otras cosas, no voy a estar viendo enamorados, sino voy a estar viendo lo que es los hechos delincuenciales, ¿no? Entonces, ahí mi tabla de registro tiene que estar ahí, ya delimitado cuáles son los objetivos que estoy persiguiendo registrar. Ustedes obviamente ya tienen bastante experiencia en estas circunstancias, porque siendo del área jurídica, ya ustedes obviamente tienen esa capacidad de interpretación directa ya desarrollada, ¿no? Vamos a determinar, como estaba mencionando, directamente la unidad de observación y las condiciones en que se asumirá la observación y las conductas que deberán registrarse. La observación participante es cuando nosotros ya somos parte del hecho que estamos observando, ¿no? Digamos que cuando vamos a hacer la observación nos roban el celular, entonces ya somos participantes del hecho de delincuencia. Ha habido casos en que por hacer la investigación de manera así, de esa manera, han tenido bastantes problemas, entonces ya se convierte en una observación participante.
de manera involuntaria, pero al final lo fuimos, ¿no? Otra sería cuando vamos a realizar la investigación de manera etnográfica, como hemos visto la investigación-acción, en esos casos la observación es participante, ¿ya? Como dice estas características, la observación se hace desde el interior del grupo, pueden intervenir las emociones del investigador. En la observación no participante, que es la que, digamos, más realizamos, el investigador no se involucra en la actividad objeto de estudio. Los datos pueden ser más objetivos al no integrarse al grupo, los datos pueden no ser exactos, reales y veraces. Muchas veces las personas se inhiben cuando, digamos, nosotros estamos realizando una observación. Y es obvio que las razones por las cuales se inhiben pueden afectar a los resultados que nosotros podemos observar. En este caso, digamos, si tú realizas una entrevista a una persona y le preguntas directamente si usted es drogadicta, la mayor parte de las personas te va a decir que no, obviamente. Cuando realizas una entrevista o haces un cuestionario, digamos que hacemos un cuestionario en una universidad para el consumo de drogas, nunca ponemos nombre en los cuestionarios, obviamente porque tratamos de que los resultados sean lo más sinceros y honestos posibles, ¿no ve? Y sin embargo, si se pusiera esto del nombre, entonces ya afectaríamos el resultado, ¿no? O sea, si se hiciera de manera directa, o sea, personal persona a persona, el aplicar el cuestionario, entonces la persona se ve inhibida y no te responde lo que realmente deberías responder o como la información no es honesta o no es clara, ¿no? Y como habíamos mencionado, todos los errores en todos los instrumentos, no solamente en la observación, se pueden minimizar por medio de la buena definición operacional de las variables. Nuestros indicadores tienen que ser lo más específico posible para que podamos realizar la investigación. Tenemos las formas de observación, la observación simple, no estructurada, no regulada, no controlada, ¿ya? Esta es una observación un poco recomendable porque no existe un registro, digamos, de lo que estamos tratando de averiguar. Solamente tiene unos lineamientos generales para observar y luego escoger los datos que se estiman más relevantes. Como verán ustedes, como habíamos mencionado, en los estudios exploratorios, como no se conoce mucho del fenómeno que estamos estudiando, en un estudio exploratorio no hay mucha referencia, entonces este tipo de observación sí nos va a dar una visión más general de lo que es el objeto de estudio. Sin embargo, no es focalizado, solo es general, entonces te da obviamente mucha información, pero para que posteriores estudios puedan focalizarse en algún aspecto de esta investigación, ¿no? Entonces, es fundamentalmente usado esta observación en estudios exploratorios. Esta es la técnica de la observación sistemática, estructurada, regulada y controlada, es la que más vamos a utilizar en los estudios de carácter social, ¿ya? Ya se dispone de un instrumento estructurado y estandarizado para medir las variables, un estudio de manera uniforme, ¿ya? ¿Por qué esta sistemática y estructurada y regulada? Porque esto nos va a ayudar a observar las dimensiones de la variable que tienen relación directa con lo que es la hipótesis. En esta se utiliza la lista de cotejo, grabadoras, filmadoras, etc. Entonces tenemos una mejor calidad de registro de lo que estamos buscando, de las dimensiones de la hipótesis. ¿Ya? Errores relacionados con la observación. Cuando los fenómenos observarse, de manera cuando los fenómenos a observar no se dan de la misma manera en todos los sujetos de observación.
cuando el observador tiene ideas prejuiciadas, cuando el instrumento no es válido o es poco exacto o está mal definido. Estos errores se van a presentar no solamente en lo que es la observación, sino también en lo que es cualquier tipo de instrumento de recolección de datos. ¿Ya? Al ser un estudio social o de carácter cualitativo, se puede decir también, los fenómenos no se van a dar muchas veces de la misma manera en los diferentes sujetos de observación. Sin embargo, cuando nosotros definimos un indicador determinado, mientras más exacto sea el indicador que vamos a determinar o que vamos a definir, más posiblemente vamos a tener menos errores en la observación. ¿Ya? Igualmente, cuando el investigador tiene ideas prejuiciadas, esto de que ustedes tengan ideas prejuiciadas o que yo tenga ideas prejuiciadas al momento de realizar el estudio, puede causar que yo quiera forzar resultados. Y eso es algo que va a afectar la investigación, la objetividad de la investigación. El forzar los resultados a lo que yo pienso que debe ser, me va a dar resultados erróneos, que posiblemente posteriormente yo tenga que volver a realizar la investigación para corregir esos problemas, ¿no? Cuando el instrumento no es válido o es poco exacto o está mal definido. A partir de la definición de los indicadores, el instrumento tiene que aplicarse o tiene que hacer lo posible, como habíamos mencionado, validez y confiabilidad, que tenga esa validez y confiabilidad para recabar los datos que nosotros necesitamos. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a otro, es que es importante que ustedes conozcan lo que es la encuesta. ¿Ya? La encuesta consiste en obtener información de los sujetos en estudio proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes y sugerencias. La encuesta es otro tipo de técnica que se utiliza mayormente para realizar estudios sociales y cualitativos. ¿Ya? Obviamente que estos también nos van a dar resultados cuantitativos, pueden darnos resultados de carácter cuantitativo o cualitativo. Va a depender mucho de nuestro objetivo, del objetivo de nuestra investigación para utilizar determinado tipo de encuesta. ¿Ya? Existen dos maneras de obtener información. La entrevista, las respuestas son formuladas verbalmente y se necesita de la presencia del entrevistador, y el cuestionario. La entrevista se diferencia del cuestionario porque la entrevista es tú a tú, o sea, yo contigo, yo con la persona que estoy queriendo que me dé la información de frente. Yo hago las preguntas, me responde. El cuestionario va a ser intermediado por obviamente por el cuestionario, ¿ya? A pesar de que, digamos, sigue la misma metodología de realizar preguntas y respuestas, el cuestionario es mucho más no personal, impersonal. Se puede aplicar a grupos, se puede aplicar a personas, puede ser extenso, puede ser intenso. Entonces, en esta no se requiere la presencia del investigador de manera directa. ¿Ya? Ya, estábamos viendo la entrevista. Ya, vamos a avanzar rápido con esto, ¿ya? La entrevista es la comunicación interpersonal establecida, ya habíamos visto que es directamente con la persona que nosotros queremos obtener los datos. Es aplicable a toda persona, muy útil con los analfabetos, niños, personas que no tengan la posibilidad física o psicológica de respondernos de manera en un cuestionario, ¿no? Entonces, si digamos yo tengo una persona quiero hacer un estudio social en personas de la tercera edad, entonces es mucho más factible que yo realice este tipo
de método o técnica y pueda hacer la entrevista de manera directa, porque muchas veces las personas de tercera edad sufren de alguna dificultad o tienen algún problema, entonces para ellos es mucho más sencillo responder a tus preguntas de manera directa, ¿no? Permite estudiar aspectos psicológicos o de otra índole donde se puede desee profundizar en el tema. La ventaja de la entrevista es que yo puedo, digamos, plantear preguntas y ver de manera directa cuáles son las reacciones del entrevistado, así como aspectos como su conducta, la naturaleza de las respuestas, la profundidad de las respuestas. Obviamente que la entrevista, las preguntas van a ser mucho más abiertas que en lo que es el cuestionario. ¿Por qué? Porque da más libertad para la recolección de información, ¿no? Como dice aquí, permite obtener información más completa. Este tipo de técnica, que es la entrevista, se utiliza más que todo, ustedes lo van a utilizar para hacer la validación en el método Delphi. El método Delphi es el que nos permite hacer la validación con expertos. Cuando ustedes hagan, digamos, su tesis, la van a presentar su perfil, todas cuestiones, una vez que se apruebe su tesis, posiblemente por cuestiones económicos o de recursos, no lleguen a la culminación del estudio, ¿no? Entonces, es posible en lo que es la presentación de documentos científicos que ustedes puedan utilizar la validación del método Delphi, que les permite que expertos puedan validar su investigación y así darle la relevancia correspondiente a una tesis, ¿no? Ya. Existen diferentes tipos de entrevista. Vamos a ver, la entrevista estructurada, ¿no? En la que ya tenemos las preguntas mediante un cuestionario, ¿ya? Y las cuales se aplican de manera similar a todos nuestros, o a toda nuestra muestra de estudio, ¿no? Las ventajas de esta entrevista estructurada son las respuestas cortas y precisas, información fácil de procesar, el entrevistador no requiere gran entrenamiento y la información uniforme, ¿ya? Al tener yo ya mis preguntas estructuradas, doy pocas opciones, digamos, a que el entrevistado pueda realizar más respuestas o ampliar sus respuestas. Entonces, es mucho más fácil la tabulación una vez que ya tengo los datos. Y esto también causa la desventaja de que la información puede ser muy superficial y está limitada a la posibilidad de profundizar en los aspectos. Eh, en el aspecto de las informaciones confidenciales, ustedes tienen que tener en cuenta hasta dónde va a ser necesario indagar para corroborar sus preguntas, ¿no? Para que le ayude a justificar la hipótesis. Debemos tener en cuenta que nuestras preguntas tienen que ser lo más ética posible, aparte de que no tengan ningún contenido que pueda afectar la sensibilidad del entrevistado, para que esta información pueda ser lo más efectiva y concreta posible, objetiva, objetivamente hablando, ¿no? La entrevista no estructurada es flexible, abierta, pero se exige obviamente por los objetivos de investigación. La entrevista no estructurada y ya las preguntas eh, pueden ser más a criterio del investigador, ¿no? El investigador ya va a ir viendo qué técnica va a utilizar, qué preguntas va a utilizar, en qué momento va a ir colocando las preguntas. Y igualmente el entrevistado tiene mayor libertad para dar respuestas. Se va a utilizar un instrumento guía, sin embargo, no es un cuestionario estructurado, ¿no? Entonces, este instrumento guía contiene orientaciones sobre los temas que tratar, pero no es estricto, no es rígido, es abierto para que el investigador pueda profundizar en el tema de investigación. Como habíamos mencionado, los instrumentos van a depender mucho de lo que nosotros vamos a querer investigar.
En este caso, las no estructuradas se utilizan en exploratorios, descriptivos y cualitativos. Cuando utilizamos la estructurada, se aboca más a lo que son las investigaciones de carácter explicativo, experimental y cuasi experimentales. ¿Ya? Vamos avanzando. Estas son algunas condiciones que necesariamente ustedes tienen que conocer para realizar su entrevista. Para evitar el rechazo o atraso en aplicar las entrevistas, tienen que establecer el contacto necesario para el buen fin de la entrevista. No podemos ir directamente y entrevistar a ciertas personas. Tenemos que ver el relacionamiento que estas personas tienen con nuestro problema de estudio, ¿ya? Con el objeto que estamos queriendo estudiar o con la variable que estamos queriendo nosotros medir o cuantificar, ¿ya? Entonces, para realizar esta entrevista nosotros tenemos que estar ya preparados anteriormente. Eh, Debemos establecer una buena comunicación, tenemos que tener el vestuario adecuado, el lenguaje adecuado, tenemos que ser respetuosos, obviamente, escuchar y no apresurar al entrevistado. En las entrevistas, obviamente, vamos a necesitar de algún registro y obviamente que no va a ser un registro manual. Actualmente existen varias aplicaciones que nos permiten grabar las entrevistas y luego transcribirlas de manera directa, ¿no? Entonces, la información que nosotros recabemos a partir de las entrevistas es mucho más confiable, mucho más exacta, ¿ya? Acá, por si acaso, esto tienen que tomar en cuenta. El entrevistador debe dejarle un mensaje positivo al entrevistado, jamás dar consejos, jamás hacer juicios morales y jamás debatir al entrevistado, ¿ya? En la entrevista estamos para escuchar, no es un debate, es una entrevista. En el debate sí vamos a poder, digamos, debatir las opiniones. En la entrevista tenemos que escuchar y recabar toda la información posible. El cuestionario. Como habíamos mencionado, el cuestionario es un método que usa la encuesta, ¿ya? Utiliza un instrumento formulario que, como habíamos visto, está destinado a obtener respuestas sobre el problema de estudio y que el sujeto investigado llena por sí mismo. Al ver que es más impersonal este método, este puede aplicarse a grupos, claro, lo que nos da una mayor amplitud para la consecución de datos, o a individuos. Esto se da puede ser darse de manera directa o también podemos hacerlo de manera indirecta. Ustedes han debido ver que existen diferentes cuestionarios, eh, perdón, disculpe. Existen diferentes cuestionarios que se aplican o encuestas que se aplican ya sea en vía virtual o también se realizan por teléfono y otras cosas, ¿no? Entonces, no es necesariamente que estemos ahí directamente con la hojita de cuestiones. Normalmente ya se aplican, ya se tienen aplicaciones diferentes para realizar este tipo de estudios, ¿ya? Las ventajas de la encuesta es que a diferencia de la entrevista, puede ser es mayor la cantidad de personas que podemos utilizar, o digo que no diré utilizar, que podemos recabar datos de esas personas. Es más, el costo es mucho menor, obviamente, porque solamente tendríamos que utilizar, ya puede ser un instrumento digital o una hoja. Es mucho más fácil también de tabular los datos, ya, porque podríamos utilizar plantillas o preguntas cesadas para que podamos tener datos más accesibles o cuantificables. Es- a diferencia de en la entrevista ya se identifica plenamente al entrevistado, en el cuestionario no, al realizar una encuesta no se hace eso. Eh, y se,
y digamos, eliminamos lo que es la subjetividad del investigador. O sea, nosotros ya no tenemos nada, no afectamos en nada a la persona que nos está dando las respuestas. ¿Ya? O sea, directamente la persona puede dar sus respuestas de manera libre y es mucho más certera, mucho más honesto. Las desventajas. Al ser un cuestionario, entonces es poco flexible, no nos va a dar información más extensa, más allá de lo que nosotros queramos. Eso es bueno y también al mismo tiempo malo, porque podríamos tomar en cuenta otros aspectos que tal vez no los hemos tomado en el cuestionario. Sin embargo, ya al aplicarlo, esto ya queda limitado, ¿no? La información no puede variar ni profundizarse, como hemos mencionado. Al momento, digamos, al momento de realizar la encuesta, eh, como es impersonal, si lo enviamos de manera digital o de otra manera, es posible que la persona no devuelva las respuestas o bien otra persona sea la que tiene las respuestas. Entonces, en esa partecita teníamos una desventaja, ¿no? Como habíamos mencionado, no se puede utilizar en personas que no saben leer ni escribir o que tienen alguna dificultad o discapacidad. Entonces, eso limita lo que es la utilización del cuestionario. No permite aclarar dudas, es decir, la información que vamos a obtener está limitada a las preguntas que vamos a realizar, ¿ya? Es decir, si a una persona le preguntamos sobre cierto aspecto de manera directa, él puede profundizar en sus respuestas, sin embargo, en el cuestionario no. ¿Bien? Y para conseguir una mejor calidad de los datos, podemos utilizar diferentes instrumentos o métodos de recolección de datos, ¿no? Entonces, obviamente que cada uno nos va a ayudar va a responder a cierto aspecto que nosotros deseamos investigar, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero la opinión de expertos, no voy a utilizar un cuestionario, voy a utilizar una entrevista. Ahora, si yo quiero una mayor masificación de respuestas, una mayor cantidad de respuestas, ahí voy a utilizar una encuesta, ¿sí? Ahora, si yo deseo observar observar un determinado fenómeno o problema, no voy a utilizar un cuestionario, sino voy a utilizar la observación sistematizada, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ítems para el cuestionario: perfil demográfico, lugar de procedencia, frecuencia de asistencia, tiempo de permanencia, preferencia. Son ciertas preguntas que nosotros vamos a utilizar, obviamente, para recabar datos. Ya. Hemos visto lo que son, según nuestro plan de estudios, lo que es la encuesta y la observación, ¿no ve? La entrevista y el cuestionario. Antes de continuar, porque ya vamos a ingresar a lo que son lo que es la población y muestra, quiero preguntarles a ustedes si tienen alguna duda o pregunta. Buenas tardes, doctor. Diga, Eh, en la pantalla se ha congelado en sus diapositivas solamente en indicadores y he estado tomando apuntes, ¿no? Y no muestra las diapositivas lo que refiere, ¿no? no se ha Aparte de grabado. eso, ¿no? No ha corrido, digamos, las diapositivas. He estado tomando A ver, apuntes. estoy Y la compartiendo. A ver, pregunta un era, ¿no? momentito, por favor. De todos modos, a ver, ahora sí me confirma si se ve. Claro, se ve la imagen, pero las diapositivas no corren, o sea, no ¿No se mueve? se mueve. No cambiamos, doctor. Se queda en una nomás. Se queda en uno. Hoy debían decirme antes. Un momentito, por favor.
Ahora, Ahora sí, ahí, ¿por qué no me han dicho más antes? Bueno, de todos modos, como todo este material se les va a compartir en la plataforma, ¿ya? Eh, lo que quiero que ustedes me entiendan es que vamos a ir viendo lo que son métodos y técnicas de colección de datos y vamos a utilizarlo en una pequeña actividad que vamos a tener, lo que es la segunda actividad, que sería hacer una pequeña entrevista que van a utilizar ustedes, lo que es el cuestionario estructurado. Pueden utilizar cualquiera de los dos, ya la que sea la entrevista o el cuestionario o la observación, ¿no? Cualquiera de las técnicas. Es una de las actividades que tenemos planificadas ya para el módulo. Lo que quería saber es si tenían algunas dudas respecto a la realización de la operacionalización de variables, del problema, de cualquier otra cosita para colaborar, mis estimados. Ya. Entonces, aclarando, voy a ir recapitulando todo lo que hemos visto desde el anterior. Hemos visto lo que son los enfoques de investigación, ¿no? El enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto, ¿no? Y después hemos visto lo que son eh, la, la formulación del problema, la delimitación, la justificación, los objetivos, toda esa cuestión, ¿no? ¿Ve? Entonces, a partir de ahí ya estamos ingresando en lo que son las variables, a partir de lo que es el problema de investigación y todas cuestiones para realizar la hipótesis y las variables, ¿ya? Hemos ingresado a lo que son las variables, las dimensiones y los indicadores, ¿no ve? La definición conceptual de la variable, las dimensiones y los indicadores. A partir de esos indicadores que nosotros ya hemos sacado, entonces estamos viendo lo que son los métodos y técnicas e instrumentos de colección de datos. Estos indicadores, como había mencionado, nos van a decir qué tipo de instrumento yo voy a utilizar para, para hacer la recolección de datos. ¿Ya? En este caso, como estábamos viendo acá, si mi problema es la delincuencia en la ciudad del Alto, ¿no ve? Y he formulado una hipótesis, la cual era que la condición económica afecta directamente al índice o a la incidencia de delitos en la ciudad del Alto, ¿no ve? Y un indicador que tengo es la incidencia de delitos en la ciudad del Alto, que es un indicador cuantificable. ¿Cuántos delitos suceden en la ciudad del Alto? ¿Ya? A partir de ahí voy a utilizar un método. Puedo usar el método de revisión documental. El de revisión documental es un método de fuente secundaria de información. Ahora estoy viendo los métodos más directos, que serían los métodos de información primaria, ¿no? Las fuentes de información primaria. En este he mencionado que voy a utilizar la observación, ¿no ve? La información sistematizada. La información sistematizada que voy a utilizar, digo, la observación sistematizada, voy a utilizar un un registro de incidentes, puede ser, ¿ya? O una tabla de códigos. Y esa me va a dar la información correspondiente.
O bien puedo utilizar también una entrevista a personas que sepan del tema, obviamente, o una encuesta. En la encuesta, ¿qué voy a preguntar? O en la entrevista, ¿qué voy a preguntar? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sobre qué tengo que averiguar? Voy a averiguar sobre la delincuencia en la ciudad del Alto. Entonces, en la entrevista, voy a preguntar sobre la delincuencia en la ciudad del Alto. ¿A quién le puedo de preguntar? Si voy a utilizar entrevista, como habíamos mencionado, puedo preguntarle a expertos o personas que tengan esa incidencia. Comandante de la policía sería una persona que me puede informar sobre este problema. ¿No ven? Ahora, sobre el instrumento. Eh, si yo voy a utilizar un cuestionario o una encuesta, puedo hacer una encuesta, digamos, en la OPEA. Les doy todo este contexto o esta visión, porque ahora, el día de mañana, ya vamos a entrar a lo que es la muestra y la población. Y la población y muestra es también un aspecto muy fundamental para la investigación, porque ahí ya vamos a ver cómo se recopila la información, cómo se tabula, cómo se selecciona la muestra, cómo se hace para el análisis de los datos y otras cuestiones. Entonces, es mucho, ya el preámbulo que hemos hecho es para llegar también a esta parte, ¿no? A la interpretación de los datos que vamos a recolectar. Entonces, como les había mencionado, ya tenemos la posibilidad de subirlo todo esto, todos estos materiales que están viendo, todo esto lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan ver y obviamente que ahí ustedes también van a poder revisarlo, ¿no? Igualmente las actividades que se han mencionado, que tenemos como primera actividad es el plantearnos un problema de nuestra institución donde nosotros ya estamos trabajando o conocemos y con el contexto y ir definiendo, ¿no? Lo que es el problema, eh, las variables y la hipótesis, ¿no? La hipótesis y las variables, hasta ese punto. Y nuestra segunda actividad va a ser la operacionalización de las variables y los indicadores que vamos a utilizar. ¿Está bien? Mis estimados participantes, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Alguien se opone? Obviamente vamos a tener toda una semana para hacerlo, ¿no? Con calmita y tampoco es algo que sea muy complicado, es algo que ustedes van a poderlo hacerlo en unas 2 horas máximo, ¿no? Bueno, vuelvo a reiterar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que desean? Bueno, entonces, como les había indicado, esta semana ya se suben las actividades a plataforma, igualmente que con los respectivos materiales que les van a ayudar para realizar, ¿no? Bueno, ya antes de finalizar, les agradezco mucho su atención a todos ustedes y espero que el Señor les bendiga y los cuide y que tengan un lindo día, ya que está lloviendo feo, pero no importa. Lo importante es que nos sintamos bien, ¿no? Bueno, estimados participantes, ¿nadie desea participar? Sí, quería comentar, doctor. Dígame. No, muchas gracias por las explicaciones. No, es para Ya he servirles cualquier entendido. situación que A ustedes veces deseen. cuando uno hace una encuesta, una entrevista, Ajá. ¿no? A veces la gente es reticente, ¿no?
O sea, no fácilmente uno no Eso puede acceder es a importante. ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la pregunta era, a través del Sí, WhatsApp nosotros podemos enviar un enlace. ¿La información que se obtiene es válida? sí. Cuando se realiza un estudio de carácter, ¿cómo se puede decir? Descriptivo, explicativo, eh, exploratorio, digamos, la encuesta no sirve, no sirve a todos. Ustedes han debido ver en algunas plataformas o en algunas páginas web o algunas personas que que les solicitan realizar una encuesta, ¿no? No todas las personas van a contestar, obviamente que no todos les van a devolver. Sin embargo, si yo tengo, digamos, mi población que tengo que alcanzar a 100 personas y de esas 100 personas obtener respuestas, puedo enviar a 1000 personas fácilmente por WhatsApp y obviamente, posiblemente alcance esa cantidad, ¿no ve? De respuestas. Entonces, eso sí es, como les voy a explicar mañana, de una población vamos a escoger una muestra representativa y esa muestra representativa nos va a ayudar a nuestro estudio, ¿ya? Entonces, sí es válido, como le estaba mencionando. Bueno, mis estimados participantes, muchas gracias Gracias. por su atención y hasta el día de mañana que vamos a ver lo que son la población y muestra y la interpretación de datos. Muchas gracias. Hasta luego. Mañana, doctor.